Buen día. Vamos a hablarles en esta ocasión sobre lo que es la metodología corporal en el ámbito salud desde la complejidad y la transdisciplina. Para esta presentación vamos a estar el maestro Julio César Alvarado Lozano, que va a hablar en una segunda parte de lo que es la metodología, e inicio yo, Arcelia Lourdes Solís Flores. Vamos a ver lo que es la metodología corporal. En este sentido, vamos a partir primero, voy a hablar brevemente de lo que son los principios de nuestra metodología que parten de lo que es la psicología de lo corporal, propuesta en la que nos sustentamos desde la complejidad y la transdisciplina, propuesta elaborada por el doctor Sergio López Ramos. Dentro de esta psicología de lo corporal, vamos a tres principios básicos. El principio de la vida, todo es un proceso de construcción y el cuerpo es una unidad. Estos principios básicos son angulares. Partimos del principio de la vida en el sentido que todo es movimiento. La vida es un movimiento y el movimiento es la vida. La vida se encuentra en todo proceso, es decir, el cuerpo tiene movimiento, la naturaleza tiene movimiento, el planeta tiene movimiento, el universo tiene movimiento. Es un movimiento continuo que va desde lo micro hasta lo macro y de lo macro hasta lo micro. En ese sentido, entonces, para poder ubicar este proceso en lo que sería la psicología de lo corporal, vamos a ir a dónde encontramos la vida. El principio de la vida, nosotros somos portadores de ella y se encuentra en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo es el espacio donde habita esa vida y hay un movimiento al interior. Este movimiento se tiene a través de lo que es la relación órgano, emoción, sabor. Ese movimiento es un movimiento armónico que fluye dando paso a todo lo que son las expresiones de la vida en el cuerpo. Tenemos tres categorías para poder explicar estos principios generales. Este primero que es el cuerpo, esta unidad que es el cuerpo, donde está la vida, y este cuerpo es natural, es decir, todo lo que hay en su interior se mueve como se mueve la naturaleza y como se mueve el universo. Todo lo que nosotros tenemos afuera está adentro y todo lo que tenemos en el interior está afuera. Partimos de ese principio interior, exterior, exterior, interior, y ese movimiento es continuo. Si hay un cambio de clima en la naturaleza, es porque está gestado por el movimiento del planeta, del universo, y ese movimiento también está siendo interiorizado. El organismo al interior se mueve y tiene un efecto hacia afuera y este va a llegar a todas las dimensiones. Si nosotros entendemos que este cuerpo es un cuerpo natural, vamos a tener que esta relación órgano-emoción-sabor es como se mueven todos los órganos en el interior. La siguiente categoría es la corporalidad. La corporalidad es el proceso de apropiación que el sujeto hace de su cultura, es decir, el sujeto llega a una familia, a un espacio, a una geografía, a un contexto económico, político, social, cultural, y en el momento que se articula con los otros, que se relaciona, va a aprender de ese proceso. Tenemos aquí dos procesos de aprendizaje inscritos en el cuerpo. El primero, aquel donde el sujeto se apropia de su cultura y construye un individuo. Ese individuo que se socializa y se forma a partir de los valores, normas, usos y costumbres de una sociedad y que van a ser transmitidas a partir de los padres. Son los padres, es en la familia donde los sujetos se construyen como individuos y aprenden a comer, a dormir, a vivir, a sentir, a enfermarse e incluso a morir, de acuerdo a cómo la familia ha establecido esta condición. Pero entendemos también que este individuo que se está construyendo tiene una experiencia personal particular con su realidad social, esa realidad en la que él se enfrenta y a partir de sus elecciones, él toma, él decide que sí y que no. No hay una edad en el que podamos decir que el sujeto empieza a elegir. Desde que se nace hay una elección.
desde que uno decide qué come o qué no come, es una elección. El bebé, cuando no quiere, escupe la comida. Cuando no se deja cambiar, se mueve y se mueve para que no le pongan esa atadura que él siente. Son elecciones que indudablemente están supeditadas a la familia, que están supeditadas a cómo nos van enseñando, pero que eso no significa que nosotros podamos tener una condición en la que no podamos movernos o tener esa elección posterior. Si nosotros entendemos que este proceso de relación con el otro construye un individuo, entonces vamos a encontrar cómo es que el sujeto se va construyendo individualmente, socialmente, emocionalmente, con todo lo que es su cultura, su individualidad. Y en este sentido, al hablar de que todo es un proceso de construcción, nosotros entendemos que todo está en el cuerpo, es decir, en el cuerpo vamos a tener todas esta serie de condiciones y características donde queda grabada esta información. En ese sentido, tenemos el primer elemento para hablar de una metodología del cuerpo. El cuerpo, como fuente, como documento, es el origen, la expresión viva de una realidad compleja, es la expresión de su historia. El cuerpo para nosotros es ese documento vivo donde queda escrita toda su historia, porque es a partir de las experiencias que se van teniendo con el otro que se va generando un proceso de memoria al interior. La memoria es aquella que se construye al interior del cuerpo, en donde cuando uno tiene un proceso de elección que se articula con el otro, va a tener una reacción. Es decir, si estamos con papá y mamá y ellos están peleando, están discutiendo, están hablando demasiado alto, cuando uno se da cuenta de eso, hay una reacción al interior del cuerpo. Uno se sobresalta, uno brinca, no sabe qué está pasando, pero lo que sí sabe es que ese comportamiento que están teniendo ellos le generan miedo. Y al tener esa actitud, eso es una memoria que queda grabada al interior del organismo. Conforme va pasando el tiempo, se van conjugando otros eventos que si no es el mismo, está articulado el grito, está articulado esa condición de amenaza con el cuerpo y esa memoria se hace latente en el cuerpo, queda ahí. El cuerpo cuando se siente amenazado da una respuesta para proteger a esa vida. Y entonces el hecho de que cuando uno tiene una reacción, ya sea que empiece la sudoración, que empiece a latir el corazón, que empiece una necesidad de náusea, de sofoco, eso nos habla de que el cuerpo se siente amenazado. Y cada que hay una amenaza, entonces el cuerpo va a generar una respuesta para poder defender la vida. De esta manera, entonces entendemos que los órganos tienen un movimiento para cultivar y proteger la vida y que cuando hay una amenaza, ellos van a reaccionar como lo pueden hacer únicamente con una respuesta fisiológica. Tenemos entonces que si el cuerpo es la fuente, es el documento vivo que nosotros tenemos, es al interior donde nosotros podemos encontrar ese proceso. Es a través de esa relación órgano, emoción, sabor. Así encontramos entonces que traemos una memoria histórica, porque aprendimos desde nuestros ancestros sus formas de alimentación, sus formas de comportamiento, las formas como ellos reaccionaron ante toda una serie de mezcla de culturas que se fue haciendo. Tenemos una memoria familiar porque es con ellos donde nosotros aprendimos las formas en cómo mamá y papá comían, sus sabores de preferencia y por ende sus formas de comportarse, lo que va generando una memoria emocional. Si esto tiene un impacto al interior del cuerpo, evidentemente, y el órgano está reaccionando por esta condición, tenemos una memoria celular que va haciendo todo un trabajo para defender la vida.
Toda la sintomatología que se va haciendo en el cuerpo, el quedarse callado, el silencio, lo que se olvida, son formas que el cuerpo encontró para defender la vida. Son amenazas que se instituyen en su estructura y que van a ser característicos durante todo nuestro proceso. Es paradójico, pero eso que hace el cuerpo para defender la vida es el proceso de empezar a construir una enfermedad o estar bien emocionalmente. En esta parte del proceso, entonces entendemos que este proceso de construcción se vuelve importante para nosotros en el sentido de que todo lo que hay en el presente tiene un sentido porque se construyó en ese pasado. A partir de esto que entendemos así, entonces la metodología que nosotros tenemos de trabajo es la historia de vida y la biografía. La historia de vida es una metodología que utilizan muchísimas disciplinas desde lo social. Es la narrativa que más se aproxima para dar cuenta de la subjetividad humana. Para nosotros, desde la psicología corporal, la historia de vida se caracteriza porque lo que nosotros buscamos en ese proceso de construcción es la relación órgano-emoción-sabor. Nosotros vamos a una entrevista para poder encontrar esta relación. En el trabajo que realizamos con los estudiantes, vamos primero con ellos. Hacemos o les solicitamos, les pedimos que hagan su biografía. En esta biografía ellos van plasmando sus hechos significativos y evidentemente lo que les estamos solicitando es que vayan anotando sus sabores de preferencia, sus estados de ánimo, sus sintomatologías que tenían molestias en el cuerpo, porque eso nos permite encontrar esa ruta de construcción. Cuando uno va a la historia de vida y uno pone a los alumnos a escribir su biografía, o en el caso de que va uno a entrevistar a una persona y uno le pide que le comparte un poco de su historia de vida, cuando la persona empieza a hablar, nosotros solamente damos pauta a unas preguntas de entrada en donde la persona al empezar a significativos. Esto significa que su memoria se abre y ahí no hay respeto por una cronología. La gente, las personas, los mismos alumnos cuando van escribiendo, van anotando y hay una cantidad de brincos impresionantes cronológicos que se hacen. Pero lo importante de esto es que lo que está presente en ese momento y lo que ha sido significativo, lo que fue marcando el cómo construyeron su vida y en ese proceso cómo es que una emoción se fue haciendo dominante, otra quedó bloqueada. Esa emoción dominante generó la preferencia por un sabor o si la familia nos enseñó a tener un sabor de preferencia, alteró la emoción y esto articulado en esta relación va a ir desequilibrando al órgano. Esto es un desequilibrio al interior que nos va a avisar a través de una sintomatología. En este sentido, entonces, el proceso de construcción corporal se vuelve importante o fundamental para todos nosotros a través de este testimonio que nos están dando, porque no es solamente lo que nos dicen, son sus silencios, son sus expresiones, son sus gestos, son el llanto, el comerse una emoción, el aguantarse una lágrima, está hablando de cuál es ese proceso que está viviendo y donde ellos tienen la libertad de hacerlo porque no hay algo que sesgue. Nos están compartiendo esa historia de vida en donde nosotros estamos obteniendo esta información desde quién la vivió, desde su testimonio, desde su sentir con la vida cotidiana y cómo se construyó. Es trabajo ahora la metodología, ir a darle cronología a la información y ver cómo se construyó esta ruta. Nuestra ruta de construcción es a partir de cómo una emoción, de cómo un hecho significativo se desborda, genera una emoción, esta emoción se hace dominante, dos o tres emociones dominantes construyen un sentimiento, el sentimiento va a generar una actitud ante la vida y esta es la que se acciona en el diario vivir. La emoción es inherente al cuerpo,
Los sentimientos se construyen. Y en este sentido, cuando una emoción ante pérdidas de diferente índole en un individuo se van conjugando, la tristeza, el enojo, la ansiedad se vuelven dominantes. Esto genera frustración, resentimiento, rencor, amargura, que va a generar una actitud en el grupo que se convive, donde uno cotidianamente se pregunta, ¿por qué a mí no? Uno se compara con ese otro y dice, ¿por qué a mí me faltó? ¿Por qué yo no tengo esa posibilidad? ¿Por qué no se me da esto? Ese sentimiento instalado que genera esta actitud es donde nosotros vamos a encontrar entonces que los individuos o se quejan cotidianamente de lo que les pasa, pero no accionan, o se someten con tal de que los quieran, o aceptan el maltrato como una forma de cómo entendieron el amor, o pasan a la celotipia, a la venganza, a la competitividad, porque ese es el proceso que aprendieron y que construyeron, y eso es lo que enferma. Eso es lo que genera ese padecimiento. Pero bueno, yo dejaría la información hasta aquí y le daría paso al maestro Julio César Alvarado, que va a explicarnos un poco a mayor profundidad este proceso del que estoy hablando. Gracias. Muchas gracias, maestra Arcelia. A continuación voy a explicar un poco lo que significa la unidad órgano-emoción, haciendo referencia a un pequeño ejercicio en donde hay que responder a 3 preguntas importantes. La primera es, ¿cuál es mi sabor favorito? Tenemos que elegir alguno de estos 3: dulce, salado, picante, ácido o amargo. 5, perdón. ¿Cuál es la emoción dominante? La ansiedad, el miedo, la tristeza, el enojo o la alegría. Y la última es de qué me enfermo con recurrencia: del estómago vasopáncreas, del riñón vejiga, del pulmón intestino grueso o del hígado y la vesícula biliar, el corazón o el intestino delgado. Respondiendo a estas preguntas nos va a permitir entender un poco sobre cuál es nuestra condición corporal y cómo éstas se relacionan para construir ciertos padecimientos e incluso tener ciertos sabores de preferencia que van a llevar a ciertas deficiencias alimentarias. Entonces, primero pues, respondemos estas preguntas y posteriormente vamos a explicar a qué se refieren cada una de estas respuestas. En el caso de la importancia del miedo con el sabor salado y la correspondencia con la vejiga y el riñón, habría que trabajar con esta emoción. Entonces, la tristeza se vincularía también con el pulmón y el intestino grueso, y con el sabor picante, el intestino delgado con el corazón y el sabor amargo, el sabor dulce con el vasopáncreas y el estómago, y finalmente el sabor ácido con el hígado y la vesícula biliar. Si encontramos unas correspondencias entre estos sabores y estas emociones, podemos identificar ya sea nuestra emoción dominante o ya sea también nuestra condición de enfermedad. Entonces, nuestros sabores no son al azar. Elegimos un sabor en relación a nuestra condición emocional. Entonces, cuando elegimos comer algo, elegimos a partir de que pasó algo en nuestra vida. Por eso es importante entender qué ha pasado en nuestra historia personal para poder resolver y trabajar sobre nuestra condición personal y emocional. Por eso es importante saber qué hay y hacia dónde tenemos que resolver, porque sin este mapa que hay en nuestro cuerpo, a veces nos cuesta trabajo identificar cuál es la emoción, cuál es el hecho de vida que tenemos que trabajar, y encontrando estas relaciones, o como nosotros lo llamamos, leer el cuerpo, podemos encontrar fácilmente que hay un vínculo entre nuestra preferencia por un sabor, incluso la elección de la preferencia por un color en nuestra ropa. Entonces, nuestros sabores de preferencia, nuestras emociones y los órganos o síntomas están vinculados, y nosotros podemos encontrar que trabajar con las emociones puede ayudar a la condición de salud. Finalmente, y para cerrar el tema de la metodología corporal, hacemos referencia a que el espacio corporal que tenemos es un espacio para trabajar y para aprender. Entonces, hacer trabajo corporal implica hacer un esfuerzo para vencer, para mover, transformar y para nutrir de nuevos elementos que pueden cambiar nuestra condicionalidad de nuestra forma de vivir. Entonces, un ejercicio muy sencillo podría ser dejar nuestro sabor de preferencia. Si dejamos nuestro sabor de preferencia, podemos entonces trabajar corporalmente. Eso implica un gran esfuerzo a nivel personal porque tenemos que
literalmente trabajar con nosotros mismos y con nuestro cuerpo para vencer este sabor de preferencia. Entonces, trabajar con nosotros y con nuestra memoria y nuestra historia personal nos da la posibilidad de transformar nuestro cuerpo teniendo acciones o actitudes hacia el cuidado de nuestra vida. Entonces, hay que ser más amorosos con nuestra vida y con nuestro cuerpo, y a eso va la metodología corporal. La intención de esta psicología, de la psicología de lo corporal, es que mediante el trabajo metodológico, el cuerpo viva de manera más digna y se desarrolle una condición humana a partir de nuestro cuerpo. Entonces, esa es la importancia de la metodología corporal. Va dirigida tanto a entender nuestra historia personal como a trabajar con el tema de nuestras problemáticas emocionales y corporales. Entonces, trabajar con nuestra historia personal implica un reconocimiento de nuestro cuerpo, de nuestras emociones y sobre todo de un trabajo a nivel individual y personal que implicaría un esfuerzo por vencer ciertas cosas a nivel corporal para descondicionar nuestra condición de vida. Y finalmente eso sería todo. Nosotros los invitamos, o hacemos una cordial invitación a nombre de la maestra Arcelia y a nombre personal. Agradecemos su atención. Muchas gracias.